a llegar hasta el 31, que dice ahí. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o vuestro llamado, la forma en que Dios los llamó, dice. Que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos. No sé, ¿se hablará de nosotros? No sé, ¿eh? Ni muchos nobles. ¿Hay alguno acá hijo de conde? Príncipe, algo así? Eso significa ser un noble, ¿sí? Mi mamá dice que soy un príncipe. Es A mí me sale una princesa. Es una princesa, por supuesto. ¿eh? Bueno, entonces capaz que hay algún noble acá. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahora vamos a ver qué significa necio. Para, dice, avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La primera palabra que aparece ahí es la palabra necio. La palabra necio. Fíjense qué significa la palabra necio. Significa loco. O sea, traducimos, los locos escogió Dios. Y vos estás loco. Vas a ir los sábados a la noche ahí con esos locos. Vení conmigo, vamos a pachanguear. Pachanguear se decía antes, de la propiedad, ¿no? Pachanguear no se llama ahora, ¿no? Bueno, No. pero dice también que necio significa de poco entendimiento. ¿Qué? Voy a decir una palabra fuerte. ¿Qué? ¿Sos tonto que no entendés? ¿Cómo vas a ir ahí? ¿Sos alarme vos? ¿Qué te pasa? ¿Cabeza hueca? Vení conmigo, dicen tus amigos. Pero dice también ignorantes, huecos, vacíos. ¿Nunca te dijeron eso? Estás loco, eso es... Mira si vas a ir ahí, nosotros la tenemos re clara, ven con nosotros. Escucha. Dice que Dios escogió. Si alguien te lo dijo alguna vez, loco, no entendés nada, Sos un ignorante sos, no sabés nada. Sos un hueco no tenés nada en la cabeza. Estás vacío, dice necio. Pero algo más dice, porque se pone más fuerte Pablo, dice, se pone bien querido, muy bien, casi las palabras. Dice vil, lo vil escogió. Ahora, qué palabra extraña, pero dice, significa de baja cuna. Tiene que ver con lo anterior noble. No significa que naciste en el piso, sino que naciste en una condición económica y social baja. Baja. ¿Alguno nació en Recoleta? Yo nací en Almagro, pero solo en el hospital, porque me llevó justo, pasaban por ahí y ahí nací. Pero fíjense qué interesante, dice, Dios escogió gente que no es noble, que no es gente de mucho dinero o de una clase social alta, sino al contrario, clase social baja. ¿Saben que la mayoría de la gente que habitaba el Imperio Romano, donde en el tiempo se escribió esta carta, el 85% de la población del Imperio Romano eran esclavos? Y de unos 3 millones de personas que vivían entre Grecia y las provincias griegas de alrededor, eran unos 2.200.000 esclavos, más o menos. Por eso dice de baja cuna, pero también dice que vil significa carecer de reputación. Vieron que alguien dice, che, loco, se afanaron una moto en la cuadra. Y lo señalan algunos de ustedes. Y por ahí no fue, ¿no? Dice, yo me llamo Miguel, no vivo allá en Barrio Luna. Che, se afanó una bici en Barrio Luna, ¿no? Habrá sido Miguel, ¿no? O sea, carece de reputación por completo. Uy, se me perdió algo. Vamos, levanten toda la mano, a ver, ¿quién? Vamos, sacando todo. O sea, si hay otra persona que se te perdió algo y dice, no, seguramente fue un extraterrestre, ¿quién me lo va a afanar acá? Eso es tener reputación. Pero seguramente, si algo se pierde, desconfían de vos. Eso es no tener reputación. A veces no es culpa tuya, a veces es culpa de los demás, que juzga según lo que le parece jugar. Pero dice también que vil significa sucio. Sucio. No porque no te bañaste, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora no me bañé para venir y justo estuve trabajando en una máquina que tiraba serrín por todos lados, así que parecía una milanesa.
No, mejor dicho, parecía una albóndiga, porque ve que... Sí. Pero sucio en el sentido de suciedad, en el sentido de que no está limpio. No está limpio en todos los sentidos. Y así estábamos nosotros antes. No entendíamos, no sabíamos, éramos ignorantes respecto a otras posibilidades y otras esperanzas. Estábamos sucios por nuestro pecado. La Biblia dice que el pecado es una mancha, una suciedad. Eso es lo que la Biblia define el pecado. Y que para estar libre de ese pecado necesitamos ser lavados, dice Pedro, con la sangre de Jesucristo. Pero dice algo más. Dice dos palabras más. Menospreciado éramos. ¿Saben qué significa menospreciado? Por ejemplo, bueno, yo te digo a vos, ¿cuánto me das por este Nuevo Testamento? ¿Cuánto me das vos? Es decir, un precio. 15 pesos, te lo vendo, tomás. 15. Y él me dice, nah, mirá, no ve cómo está reusado, recién lo leíste, no vale ni un peso. Eso significa menospreciado. O sea, dejá, mami, dejá. Yo juego de 5, dejá. Decía tu compañero, ¿eh? Y entrar de 5 te dice, no, vos jugás de 5 metros para afuera de la cancha, está. Aguatero sos. Eso es menospreciado. Es decir, a ver. ¿Quién sabe la respuesta a la pregunta número 8? Vos levantabas, nada, ¿qué vas a saber vos? Salí, dejá. A ver vos. Eso es menospreciado. ¿Alguna vez te pasó? Sí. Me pasó un montón de veces. No me interesa lo que tienes. Menospreciado mal. Un ejemplo, ¿ves? Menospreciado. Eso dice. Pero también algo más, dice, mira, fíjense. Lo que no es. ¿Viste hasta dónde llega? ¿Vieron que estás ahí? Son 4, pero el que cuenta 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. No es. Si no es, no te tienen en cuenta absolutamente para nada. Ni para opinar, ni para preguntarte cómo te sentís, ni para saber cómo te fue en la semana, ni para fijarte si trajiste o no trajiste la Biblia, si leíste o no leíste la Biblia, si memorizaste o no memorizaste. Es más, le decís a Rubén 3 versículos y no te da el chocolate. No sos. A eso se eligió Dios. No es. Dice interesante, ¿no? Dice, ¿para qué los eligió así? Dice, para que nadie se jacte, o sea, para que nadie se agrande. Para que nadie diga, ¿sabes por qué me eligió Dios a mí? Porque era recontra super ultra archi bueno y muy inteligente, y Dios necesita gente inteligente como yo. Bueno, aparte yo soy lindo, ¿no? Yo digo, yo soy lindo, ¿no? Eso se lo digo de verdad, soy lindo yo, entonces me eligió a mí porque soy lindo yo. No se ría, porque se diciendo soy lindo. Pero qué bárbaro. Tengo 3 cualidades por las que mi esposa me eligió. Tengo fortuna, físico, fortuna, físico, y tengo una familia extraordinaria. ¿O no? Tampoco dice nada mi esposa. No, voy a mentir. Pero eso era lo que éramos, o cómo éramos considerados. Por todo lo que nos rodea. Incluso algo peor de lo peor. Por nosotros mismos. Un ejemplo como puede ser cualquiera de nosotros, pero para que vean cómo Dios obra de distintas maneras y no importa el lugar donde estemos, y cómo los demás nos vean, y cómo nosotros mismos nos veamos, Dios hace la diferencia. Para los demás por ahí, y para nosotros mismos, la única salida que tenemos es, sí, total. Y Dios llega a nuestras vidas y cambia las cosas. Ahora, ¿saben por qué Pablo les habla así? Miren, para que entiendan un poco, este es el sur de Grecia. ¿Sí? Grecia tenía dos regiones geográficas, Macedonia y Acaya. Y Acaya estaba dividida en 2 partes. Una parte se llamaba el Ática, donde la ciudad más importante se llamaba Atenas. Habrán escuchado hablar de Atenas. Ahí en Atenas era el lugar donde estaba, o donde se juntaban todos los filósofos, los que eran los hombres más sabios del mundo. Todos tenían la idea de llegar a Atenas. Y soy un filósofo, que se la pasan todo el día sin hacer nada, solamente pensando.
tengo que llegar a Atenas. Por eso Pablo dice, no es la sabiduría la solución, no es lo que ustedes aprenden en Atenas. Entonces, ¿por qué? Porque los griegos decían, yo soy griego, me las sé todas, y todos los sabiondos del planeta viven ahí, en Atenas, estoy cerca. Otra región de Grecia, que es esta que está acá, ven como una islita, se llamaba el Peloponeso, tenía dos ciudades importantes. Una era Corinto, que está acá, en el lugar donde se une, ahora después vamos a ver otro mapa. Y otra ciudad importante de ese lugar, también era muy conocida, que era la ciudad de Esparta. Ahora, todo lo que pasaba en Grecia, en gran parte de Grecia, hacían todo lo que hacían los de Atenas. Y todo lo que hacían los de esta parte, lo que se llama el Peloponeso, hacían todo lo que hacía Esparta. Ahora, fíjate qué interesante Esparta. ¿Por qué? Decimos eso así, miren. Esparta era un estado militar. Quedaba en el medio de ese lugar. El 80% de todo el territorio griego eran montañas. No había mucho lugar para cultivar. En Atenas se la pasaban pensando, decían, bueno, vamos a ver la solución es la sabiduría, pero Esparta dijo, no, la solución es la conquista. Entonces vamos a ser soldados todos soldados. Esparta es un estado militar, dice, todo se hacía en función del ejército, sus conquistas. Los espartanos no trabajaban en ninguna actividad productiva, no hacían nada, eran soldados siempre. No les interesaba ni la filosofía ni el arte, solo formarse desde niños para la guerra y entender las fronteras del Estado. Mientras los atenienses se la pasaban pensando, los espartanos decían, hay que conquistar. Acá hay que conquistar. Y entonces, fíjense, para eso se preparaban desde chiquitos. Fíjense algunas cosas que hacían, ¿Ustedes vieron la película 300? Sí. 300, los que están ahí en 300, era un grupo de guerreros espartanos, al mando de Leónidas, ¿no? Se llamaba. Esperaron a los 250.000 persas que venían así con sus camellos, con sus elefantes, con Aníbal, en realidad los mandaba Jerjes, y los esperaban en un desfiladero llamado las Termópilas, y los aguantaron un día y medio hasta que un traidor, un campesino espartano, le dijo a los persas, hay que atacarlos por atrás. Entonces todo el resto se fue y esos 300 se quedaron firmes. ¿Por qué? Porque tenían en la cabeza la idea de que nosotros somos soldados y nos bancamos esto. Estaban preparados para ser soldados. Algo más, miren qué más había. A partir de los 7 años, el chico lo sacaban de la casa. Decía, vos cumpliste 7 años, se lo llevaba el ejército. Y lo entrenaban. Primero le entrenaban la cabeza, decían, vos sos soldado, vos sos soldado, vos sos soldado, vos sos soldado. Vos sos fuerte, vos sos valeroso, vos tenés mucho músculo, así como yo más o menos. ¿No? Sí. Vos sos capo de los recontracapos. ¿Y qué hacían? Lo llevaban a una academia militar. Y, por ejemplo, lo dejaban sin comer una semana. Y después le tiran, por ejemplo, una gallina. Y le decían, hay que matarla y comerla. Se mataban entre ellos para quedarse con la gallina. Después dice la historia que los llevaban a un lugar desierto, decían, hay que volver a sus casas, pero solamente uno puede volver. Entonces se empezaban a pelear con todo lo que podían para llegar a sus casas. Así estaban hasta los 30 años, viviendo así, especialmente preparados para la guerra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba? Había un problema con Esparta. ¿Qué pasaba con los que tenían problemas? ¿Saben lo que pasaba en Esparta? Los niños que nacían con defectos o discapacitados eran asesinados. ¿Saben qué hacían? A los 7 días los llevaban ante los sabios, ante los ancianos de la ciudad y lo examinaban. Y por ejemplo, vamos a poner, justo lo llevaban y en ese momento el niño estornudaba. Lo llevaban a un lugar que se llama el Monte Taygeto. Fíjense, por acá hay una cosa. Acá está Esparta y esta parte es el Monte Taygeto. Lo llevaban ahí a la cima del Monte Taygeto y ahí algunos dicen que lo tiraban desde allá arriba, otros dicen que lo dejaban abandonado allá. Ahora fíjense qué crueldad. Imagínense que justo el chico estornudó porque una pelusa se le metió en la nariz y estornudó. Los sabios decían, es débil, no puede sobrevivir, fuera con él. Y lo llevaban ahí y lo mataban. O sea, no había débiles
en Esparta. Pero tampoco había débiles en Corinto porque era una ciudad asociada que había tomado las costumbres de Esparta. Si vos vivías en Corinto o vivías en Esparta, eras fuerte, eras valiente, eras capaz de hacer cosas importantes. Por eso Pablo le dice, ojo, ojo, que acá la fuerza no va, acá la inteligencia como los de Atenas no, pero tampoco la fuerza, la capacidad, la voluntad, tampoco acá. Allá mira algunas fotos, este es el canal de Corinto. Lo hicieron los romanos, cavando con un pico, así, dale, dale. Que une dos mares, ¿no? No importa, el mar Tirreno y el mar Jónico une dos mares. Ese canal que une la parte vendría a ser el continente con la parte de la isla, ¿no? De la península del Peloponeso. Aquí hay algo más, mire, Corinto. Allá estaba la ciudad por allá atrás. Este es el puerto más importante, es el puerto de Cencrea en Corinto. Era un puerto muy importante donde todos los barcos del Imperio Romano especialmente paraban ahí, descargaban las mercancías. Por eso era una ciudad muy rica Corinto. Aquí hay otra foto más. Esta era una sinagoga del tiempo del Imperio Romano, después de que los judíos salieron de Jerusalén en el 70 después de Cristo, fundaron allí una sinagoga. Pablo fue varias veces a Corinto y las veces que fue entró en la sinagoga ahí de Corinto, no sabemos si es esta, pero bueno, esta es una foto. Este es el templo de Apolo, porque cada ciudad griega tenía una divinidad que era la jefa de esa ciudad. Por ejemplo, en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana. Acá la divinidad principal era el templo de Apolo. ¿Saben qué era Apolo? Apolo era el jefe de los semidioses. Era un soldado Apolo. O sea, todo coincidía lo que hacían los espartanos o los corintos. Dice, ahora fíjense algunas cosas. Otras versiones de la Biblia, se las voy a leer, se los anoté acá. Dice, fíjense cómo traduce los versículos que yo leí. Hermanos, no tenéis más que fijaros en quiénes sois los que Dios ha llamado. Está claro que no hay muchos entre vosotros de los que el mundo considera sabios, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que a los que Dios ha escogido ha sido a los que el mundo considera ignorantes, para vergüenza de los sabios, y a los que el mundo tiene por débiles, para vergüenza de los fuertes, y a los parias, esos son a los que no tienen familia, y a los marginados, y a los que no cuentan para nada en el mundo, para anular a los que se creen algo, para que nadie se las pueda dar de nada delante de Dios. Es a Dios a quien le debemos de estar en Jesucristo, a quien Dios ha hecho que sea para nosotros la única sabiduría y justicia y santidad y libertad, para que se haga realidad en nosotros lo que dice la Escritura, el que quiera estar orgulloso de algo, que lo esté en el Señor. Otra versión más, mire, se lo anoté acá. Dice, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios, o sea, según los demás, ¿no? Y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Ahora dice, no éramos nada, pero Cristo, dice, significó para nosotros tres cosas. Significó, dice, es para nosotros ahora sabiduría, que es lo contrario a estar loco. Significa tener un objetivo en la vida. No sabíamos qué hacer de nuestra vida antes, ahora sabemos. Ella dijo, yo antes buscaba salvación por todas partes, hasta le hablaba ahí de los mudos. Ahora sé a dónde voy, eso significa sabiduría para Dios. Sabemos dónde vamos al cielo. Y ese es un objetivo que debemos tener en cuenta. Ahora sí que entiendo lo que significa la vida para mí, cuál es el propósito que tengo. Voy hacia un lugar. Pero también dice que Dios significa para nosotros justificación.
porque estábamos condenados por nuestros pecados y Dios dijo, desde ahora en adelante son inocentes. Están libres de la culpa del pecado. Pero también algo más, dice redención. Yo los compré por un precio carísimo. A eso que no valía nada, que absolutamente no tenía ningún valor, dice yo los compré. ¿Sabe con qué lo compró? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que es más preciosa que el oro. Fíjense qué diferencia enorme. Ahora sé hacia dónde voy. Pero ¿saben? Le costé a Dios un precio enorme. Ese que no vale nada, Dios me alcanzó costándole su misma sangre. Pero dice también santificación. Y esa es la diferencia con cómo éramos antes. ¿Saben qué significa santificación? Una vida limpia. Una vida limpia. Y ahí está la clave del asunto. Dios me llamó y me dio un valor para que viva una vida limpia. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, es ese versículo. No lo lean, porque si no, no vamos a detener. Pero esas tres palabras que están allí, que dice Pablo, son sacadas de ese versículo. Jeremías, después si quieren pueden leerlo en su casa. Ahora, dice interesante, ¿no? Pablo dice en Jeremías 9, ninguno te menosprecie. ¿Saben qué? Decíamos antes de menospreciar. Fíjense lo que Pablo le dice a Tito. Tito capítulo 2, versículo 15. Hablando del valor. Ahora, ¿qué pasa conmigo ahora? Si Dios me dio valor, si yo no valía nada y Dios pagó un precio enorme, ¿qué hago yo? ¿O qué debo hacer? Dice Tito 2.15, ninguno te menosprecie. Ninguno te menosprecie. ¿Saben qué? Ahora, nadie tiene el derecho de todos los que me rodean a quitarme el valor que tengo. Ni con lo que me digan, ni cómo me miren, ni con lo que me hagan, me pueden quitar el valor que Dios me dio. Nadie te saque el valor. Dios pagó un tremendo precio por mí. Debo hacerlo valer. Soy valioso para Dios. Pero dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, o sea, ninguno le quite precio a tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ahora, ¿cómo hago para que nadie me quite el valor? Mostrar cómo es un creyente, dice. En palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. ¿Sabes cómo te menosprecian diciendo, así es un creyente? Para eso soy inconverso. Si entendés algo, que Dios, a aquel que no valía nada, le dio un valor por la sangre que pagó por él, dice, vivamos mostrando cómo vive alguien que vale. Es una cuestión de saber que valemos para Dios. Ahora les voy a mostrar un video para terminar. A ver si lo puedo...